Bueno, mientras se encuentran la presentación, a mí me gusta cuando se habla de este tema entrar con una locución del director de los laboratorios Bell. El director de los laboratorios Bell, Robert W. Lucke, decía en un congreso organizado por los laboratorios Bell: en congresos y conferencias, los investigadores científicos y los ingenieros hablan de la evolución de la infraestructura informática. Pero ¿de qué hablamos en realidad? A buen seguro que no de la técnica. Hablamos de ética, derecho, política y sociología. Eso nos da una pauta de que generalmente la técnica va por delante de lo que es la legislación y de lo que es el análisis del desarrollo tecnológico. Entonces, por eso es que yo, en este ámbito, que es un ámbito poco tecnológico, voy a hablar un poco de tecnología, para tratar de compensar un poco la diferencia, ¿no? De que los técnicos hablen de política y de sociología y de ética y los políticos no hablen de la técnica. El trabajo de investigación del que vamos a hablar ahora, y les voy a mostrar los datos, fue un trabajo de investigación que surgió en gran medida por inquietud de Daisy Tournay y que consiguió además el apoyo del vice. El año pasado, en el encuentro del Palatino en Montevideo, yo había empezado a trabajar el tema, hice una ponencia sobre el inicio de este trabajo y bueno, ahora el trabajo está terminado. Una de las cosas que yo quería mostrarles son unos gráficos sobre el desarrollo. Ahí está, ese es. Siguiente. 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 Ahí está. Vamos a cortar el tiempo. Bueno, estos son los datos de usuarios de Internet en América Latina, en el año 95, 97, 99 y 2001. En el año 2001 estamos en 26 millones de usuarios. En el año 2002, con el crecimiento que se está dando, es una cifra mucho mayor. Siguiente. Acá podemos ver el crecimiento graficado del total de América Latina y el Caribe. Siguiente. Y este es el crecimiento en algunos países donde se ha desarrollado más Internet. Fíjense en lo que es el caso de Chile, el caso de Puerto Rico, Argentina, Uruguay, países donde el crecimiento es casi exponencial. O sea, eso nos habla de la importancia que tiene empezar a legislar y a tomar medidas sobre el crecimiento de Internet. Porque la cantidad de usuarios, por ejemplo, en Uruguay, que tengo datos concretos, en este momento es de cerca de 120 usuarios cada 1000 habitantes. O sea que es ¿Y eso qué implica que haya 120 usuarios? Implica que cada vez el área de difusión es mucho mayor y se está produciendo una difusión muchísimo mayor. Y no estamos catalogando como usuarios a los que utilizan el correo electrónico de vez en cuando en un cibercafé, ¿no? Siguiente. En esta explosión de Internet que se está dando en nuestros países, nos encontramos con que los niños, las nuevas generaciones, se encuentran con el reto de asemejarse a los miembros de la primera generación nacida en un país nuevo, con todo lo que ello implica. Cuando llegaban los inmigrantes a América, se encontraban con que sus hijos aprendían a hablar el español mucho mejor que ellos y en menos tiempo. Los niños aprenden más rápido que sus padres y los padres se encuentran frente a un nuevo mundo con todo lo que ello implica y con mucho más trabajo de adaptación. Internet y las nuevas tecnologías producen un efecto similar. Los niños están sentados en su casa utilizando la computadora con una conexión a Internet a las 24 horas en muchos casos, todo el día sin supervisión de ningún tipo de los padres, con todos los riesgos que ello trae aparejado. Los padres necesitan educarse sobre las posibilidades positivas y negativas que traen aparejadas las nuevas tecnologías. Siguiente. Vamos a pasar las definiciones que ustedes ya las conocen. Siguiente. Fíjense ustedes las categorías de análisis. El trabajo de investigación que nosotros hicimos fue un trabajo de investigación que implicó unas 20 horas de navegación por categoría para ver qué era lo que nos encontrábamos. Y a diferencia de lo que hicieron acá en México, no es un análisis cuantitativo, sino un análisis cualitativo de la facilidad con que se podía acceder a pornografía infantil en Internet en cualquiera de estos ámbitos. En el caso del correo electrónico, encontramos resultados bueno, se establecieron una cantidad de contactos relacionados con pornografía infantil, en canales de chat también, sitios web también, comunidades virtuales también.
las únicas dos categorías que quedaron libres de la difusión de pornografía infantil en este trabajo, que era de un tiempo limitado, fueron los tablones de anuncio y los juegos online. Los programas tipo Napster, que son los punto a punto, ¿no? Sí son utilizados para la difusión de pornografía infantil. En el caso de, siguiente, en el caso del correo electrónico, encontramos 160 mensajes en ese tiempo de búsqueda, estableciendo contactos en los canales de chat y demás, referentes a niños entre 4 y 17 años, donde en algunos casos se establecía la posibilidad de vínculos personales con los menores, y 78 de esas direcciones eran de Hotmail. La particularidad es que generalmente los pedófilos utilizan las direcciones de Hotmail porque son gratuitas, o Yahoo, los servidores gratuitos, donde además es difícil seguirles la pista, ¿no? Yo justamente ahora le pasé a Anders todos estos datos concretos, ¿no? para que los tenga interpretados. Canales de chat. Hicimos el estudio en el canal de chat de Microsoft. Microsoft tiene un canal de chat para América Latina en español que es sumamente accesible. En 20 horas de navegación logramos bajar 209 imágenes y 21 videos de pornografía infantil, con imágenes similares a las que vieron anteriormente, ¿no? En los sitios web encontramos, bueno, los dividimos en dos categorías. Por un lado, los sitios web claramente utilizados para difundir pornografía infantil y pagos. El caso de un canal, de un sitio web ruso, que uno podía comprar pornografía infantil y aparecían muestras en pantalla y se pagaba con tarjeta de crédito. Y sitios web supuestamente de difusión de fotografía artística. Esos son sitios web actualmente legales, la mayoría están alojados en Estados Unidos, donde hay una legislación que los protege, porque supuestamente si no se está produciendo un acto sexual es fotografía artística, pero esos sitios, mediante el pago de 10 o 20 dólares mensuales con tarjeta de crédito, envían entre 100 y 200 fotografías por mes de niños desnudos. Si eso es fotografía artística. Por otro lado, a raíz del trabajo con los sistemas punto a punto, descubrimos que algunos de los materiales que nos llegaban de estos sitios web, del sistema punto a punto, utilizaban la misma tipografía y el mismo tipo de color y diagramación que estos sitios web. O sea que seguramente cuando una persona se afilia para recibir esa fotografía artística, entre comillas, con el tiempo le empiezan a ofrecer pornografía infantil más dura, ¿no? O sea que yo creo que habría que hacer presión sobre estos sitios. Bueno, eso lo vamos a ver en la parte de recomendaciones. También encontramos difusión textual de abuso sexual infantil. Ese es otro tema que yo no sé si entra dentro de las categorías que maneja Interpol, pero hay algunas categorías de pornografía infantil que dicen concretamente que los relatos, los textos referentes a abuso de menores tienen que ser comprendidos dentro de la categoría de pornografía infantil porque estimulan la pornografía infantil. Inclusive encontramos un relato que era un manual de cómo abusar de un niño, que ese manual completo, que también se lo pasé a Anders, ese manual fue analizado por una de las psicólogas del Vice y me dijo que parecía hecho por un psicólogo, porque estaban todas las indicaciones correctas como para poder involucrar al niño y llevarlo al abuso, ¿no? Después entramos en la comunidad de Microsoft. Seguimos trabajando con Microsoft por el fácil acceso que tiene y lo disponible que está. Y encontramos 12 comunidades que manejaban pornografía infantil. Bajamos 40 imágenes de pornografía infantil, podíamos haber bajado más. Inclusive encontramos algunas comunidades que hacían propuestas para contactos de menores con extranjeros, y alguna de ellas estaba relacionada con México. Después, si quieren, les paso los datos. Siguiente. En los programas tipo Napster hay unos 140 programas que permiten hacer intercambio punto a punto. Nosotros trabajamos con el Gmesh, que es uno de ellos. Ojo que no quiero decir que estos programas de por sí sean todos utilizados para pornografía infantil, sino que pueden ser utilizados para cosas muy interesantes como intercambio de música clásica de una máquina a la otra, pero también son utilizados para la pornografía infantil. Mediante el Gmesh bajamos 90 imágenes de pornografía infantil y 51 videos, y está en crecimiento, porque como es algo muy difícil de perseguir, porque la comunicación se establece entre la máquina del usuario y la máquina del que envía. No hay un servidor intermedio, o mejor dicho, hay servidores intermedios, pero por donde la información pasa, no está alojada. Entonces es muy difícil de detectar. No sé qué opinará la gente de Interpol, porque era una de las preguntas que yo les hice hoy
al principio. Siguiente. Otra cosa que detectamos, en el caso del buscador Google, es que el Google hace un respaldo de los sitios en el buscador. Entonces se daba el caso de que aparecía un sitio pornográfico, era bajado del servidor y seguía alojado en el Google. Entonces uno iba al caché del Google y encontraba el sitio con las fotos de pornografía infantil. Entonces sería importante comunicarse con los buscadores y pedirles que no hagan respaldo de ese tipo de sitios o que controlen los respaldos que tienen en sus máquinas. Siguiente. Y otra cosa que detectamos fue la utilización de meta tags con palabras utilizadas por pedófilos en sitios donde no había pornografía infantil, sino que como esas palabras son utilizadas por muchísima gente para buscar pornografía, a veces por curiosidad, servían para recibir más visitas, aumentar el número de visitas al sitio. El caso concreto es un sitio de las Islas Vírgenes que utilizaba meta tags de palabras de pornografía infantil para aumentar el número de visitas. Entonces, dentro de las modalidades de difusión, las clasificamos en tres categorías. Por un lado, el correo electrónico, el chat, las comunidades virtuales, el ICQ, que es un sistema, ICQ viene de ICQ, ¿no? Yo te estoy buscando. O sea, es un sistema, tanto como el SN Messenger, que sirven para comunicarse en tiempo real con otro usuario que está conectado a Internet. Uno tiene un número de ICQ y busca por ese número, lo puede poner en una lista de preferencias y cuando esa persona se conecta a Internet le aparece a uno un macaquito que le anuncia que está conectado y se puede intercambiar archivos con esa persona también de máquina a máquina. Eso funciona en forma sinérgica. Cuando una comunidad virtual cierra o se da de baja, a través de canales de chat donde esa gente sabe que se puede encontrar, se pasan el dato de la nueva dirección o del nuevo sitio web que abrieron en GeoCities, que es un servidor gratuito, y de esa manera se están intercambiando permanentemente información. Después están los sitios web pagos, que hay muchos, y se cubren en gran medida con el tema de la difusión de la fotografía artística. Se agarran de resquicios legales que hay para poder trabajar. Los programas tipo Napster, que como habíamos hablado, y todo esto es un proceso dinámico, donde cada una de estas categorías están en contacto con las otras. Inclusive nosotros a través del Gmesh, programa tipo Napster o punto a punto, recibimos materiales que eran seguramente generados por sitios web pagos. Siguiente. Una de las cosas que pensamos a priori cuando comenzamos nuestro trabajo es que íbamos a encontrar material encriptado. Hay, por ejemplo, materiales como el Camouflage, que es un programa que permite poner una foto adentro de otra. Es lo que se llama esteganografía. Esteganografía es una técnica que permite tomar una imagen y meterla dentro de la otra imagen. Aumenta el tamaño del archivo, pero esa imagen solo se ve si se utiliza el programa para retirarla y una clave. Y eso es gratuito, porque hay asociaciones que defienden la libertad dentro de Internet, por lo bueno que tiene la libertad, y son utilizadas por los que, o podrían ser utilizadas por los que difunden pornografía infantil. Nosotros no detectamos eso, tampoco detectamos el uso de remailers para disfrazar las direcciones de correo electrónico, que también lo podrían hacer. Lo que sí podemos decir es que seguramente en el futuro, cuando aumente la represión, va a aumentar por parte de los pedófilos la utilización de estos tipos de medios de encriptación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros haríamos? En primer lugar, yo creo que todo el tema de la pornografía infantil, después de haber entrado un poco en el tema, está relacionado con dos cosas fundamentales. Por un lado, la simetría. La simetría del adulto con el menor. La simetría del poder económico con la miseria. Y en nuestro país es la simetría del norte con el sur. Todo eso entra en juego y es uno de los temas importantes y de fondo. Si a esa simetría nosotros le agregamos la globalización, se potencia aún más. Porque la definición de globalización, ¿cuál es? La inmediatez. Yo publico una foto, hago una oferta hoy acá en Japón y puedo obtener la respuesta a los 10 minutos de México. Eso antes no pasaba, hoy en día pasa. La globalización más la simetría potencia toda esta desigualdad y hace que se pueda explotar esa desigualdad con mayor facilidad. Entonces, es fundamental presionar a los que posibilitan el financiamiento de los sitios, o sea, las tarjetas de crédito. Si nosotros legalmente no podemos cerrar un sitio porque no podemos probar que no es fotografía artística, que manden 100 fotos de niños desnudos por mes,
Sí podemos presionar a las tarjetas para que no lo financien. Hacer público que las tarjetas están financiando eso y, como decía Anders, las tarjetas responden y muy probablemente dejen de financiar esos sitios. Ese es uno de los temas, el tema económico. Legislar sobre la responsabilidad de los servidores. Si yo publico un diario y hay una ley de imprenta y dentro de ese diario digo, bueno, yo voy a dejar 10 páginas libres al público a que publique lo que quiera, y viene un señor y publica en esas 10 páginas fotos de pornografía infantil, ese diario lo cierran al otro día y ese señor va preso. Pero si ese señor entra a una comunidad en el servidor de Microsoft y publica un sitio de pornografía infantil al cual se puede acceder desde todo el mundo, no va preso el señor ni va preso Microsoft. Y hay un soporte físico que es el servidor. Entonces los servidores tienen que hacerse responsables de la información que guardan en su máquina. Si Microsoft tiene el poder económico que tiene, y estoy hablando de Microsoft, podría hablar de otras empresas, pero Microsoft es una de las empresas fundamentales dentro de toda esta estructura, ¿no? Por el poder económico que tiene. Microsoft podría utilizar parte de ese poder económico en financiar un grupo que permanentemente esté revisando sus servidores y bajando esos sitios. Y lo podría hacer, y no lo hace, porque yo he encontrado comunidades virtuales que están durante 3 o 4 semanas mostrando y difundiendo fotos de pornografía infantil, ¿no? Creación de líneas de emergencia, esa es una experiencia que ha dado resultado en Europa. Mejorar los programas de filtrado, siguiente. Programas de filtrado para que los niños por casualidad no caigan en ese tipo de sitios, ¿no? Exigir a los buscadores que revisen sus respaldos. Realizar un mejor encare educativo del tema. O sea, hay que formar a los jóvenes para lo que se van a encontrar en ese país nuevo, y nosotros no los formamos porque no estamos en ese país nuevo. En nuestro país, no hace mucho, se limitó la distribución de un libro sobre educación sexual porque algunos legisladores consideraron que tenía imágenes que eran consideradas ofensivas porque mostraban una niña desnuda con todos, en un dibujo, ¿no? Mostrando todas sus partes, y un varón también, y bueno, se suspendió el libro. Y un muchacho entra a internet, se mete en un canal y ve cualquier cosa. Entonces, no le damos la buena formación, se la limitamos y le damos libertad para que navegue y vea cualquier desastre. Formación de equipos multidisciplinarios, donde no solo esté lo técnico, sino también esté lo legal, esté lo político, esté lo educativo representado. Y atención a las familias y los niños en situación de riesgo, porque lo mejor sería que esos niños no llegaran a la pornografía infantil, porque después que llegaron está el problema, por ejemplo, de que toda su vida van a ver sus fotos circulando por la red, como nos decía Anders hoy. Ahora ustedes me dirán, ¿y de dónde se saca dinero? No, dale para atrás. Ustedes miran, ¿de dónde se saca dinero para financiar esto? Porque otro de los problemas en nuestros países es que se hacen las leyes, se promulgan los acuerdos y después no hay financiamiento para que eso se lleve a la práctica. Entonces yo lo que planteo es lo siguiente. Si nosotros tenemos que hay empresas que venden acceso a Internet y esas empresas están desarrollándose sin ningún tipo de limitación en toda América, tanto del sur como del norte, ¿por qué esas empresas no pueden tener un mínimo impuesto que vaya dedicado, un 1, un 2% que vaya dedicado a financiar equipos para ir contra la pornografía infantil? Si la industria turística en nuestros países es una industria tan poderosa y tiene una lacra mínima que la ennegrece, que es el turismo sexual infantil, ¿por qué no poner un pequeño impuesto de un 1 o 2% para que ese dinero vaya para sacar lo malo que tiene esa empresa, que es el turismo sexual, y se financie el trabajo contra el turismo sexual? Entonces yo lo que diría es que inclusive los sitios web de pornografía de adultos que están permitidos tengan un impuesto y ese impuesto vaya a financiar la lucha contra la pornografía infantil. Nosotros podríamos sacar recursos válidos e importantes para que se pudiera luchar contra la pornografía infantil de una forma clara y coherente. Porque yo lo que noto también muchas veces es que hay como una especie de torre marfilismo, hay como una brecha entre lo que es la parte de legislación, de principios, de acuerdos, y lo que es la práctica, ¿no? O sea, en la práctica no hay elementos, no hay dinero, no hay financiamiento, no hay fondos, no hay elementos como para poder frenar eso. Si la policía en algunos países de América Latina tiene tan malos salarios que eso, por supuesto que no lo justifica, pero ayuda a que la pornografía, a que los que manejan el turismo sexual infantil a través de Internet y determinados medios puedan entrar dentro a limitar la represión, nosotros podríamos mejorar con esos recursos la formación, los recursos y los salarios de la gente que está trabajando en ese sentido. Bueno, nada más. Gracias.